Saludos. En el tema de hoy vamos a tratar la notación científica y las operaciones con notación científica. La notación científica es una forma de escribir las cantidades de una manera más abreviada, más conveniente para realizar las operaciones. Esto se utiliza mucho cuando trabajamos en ciencia, en física, en química, y trabajamos con números grandes y números pequeños, una forma conveniente de escribir esas cantidades. Vamos a dar la definición de notación científica, vamos a ver cómo se pasa de la notación decimal a la notación científica y vamos a enunciar las reglas para las operaciones y vamos a realizar algunos ejemplos de operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división de cantidades expresadas en notación científica. Ese es el objetivo de la clase. Aquí tenemos el concepto de notación científica. Simplemente vamos a abreviarlo como NC, notación científica. ¿Qué es escribir una cantidad de notación científica? Dice acá, expresar una cantidad de notación científica consiste en reescribirla, o sea, volverla a escribir en la forma A por 10 elevado a la N. Este es el símbolo de multiplicación. Esto es un número. ¿Quién es A? A es un número que va a estar comprendido entre 1 y 10. Puede ser igual o mayor que 1, pero debe ser menor que 10. Entonces A va a ser un número comprendido entre 1 y 10. ¿Quién va a ser N? N es un número entero. Como ustedes saben, un número entero es el 0, el 2, el 1, el menos 4, el menos 5. O sea, siempre que yo escriba una cantidad dada como un producto, una multiplicación de un número comprendido entre 1 y 10 y alguna potencia de 10, tengo una potencia, la potencia es la combinación de la base y del exponente. Estaría escribiendo la notación científica. Aquí yo tengo un ejemplo, dice, escriba en notación científica las siguientes cantidades. Yo tengo números acá muy grandes como este o pequeños como este, grandes y pequeños. Generalmente la notación científica es una forma de escribir esas cantidades de forma más abreviada, escribiéndolo de esta forma. Y eso trae algunas ventajas cuando se va a operar con esas cantidades. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que, como dice la definición, aquí tenemos la cantidad 150 millones, un número grande. Entonces yo tengo que expresar dicha cantidad de esa forma, sabiendo que esto debería expresarlo como un número comprendido entre 1 y 10. ¿Qué hacemos para eso? El punto decimal, cuando una cantidad no se le marca el punto porque está al final de la cantidad. Ese punto que está ahí y no se marca, debería moverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces. Ahí terminaría porque sería entonces 1.5 para que el número esté comprendido entre 1 y 10, como dijimos. Entonces, habría que mover el punto decimal 8 veces hacia la izquierda y resultaría 1.5 por 10. El exponente n es el número de veces que se movió el punto decimal. Si se mueve a la izquierda, como en este caso, sería positivo. Si lo muevo a la derecha, sería negativo. Bien, ahí está. Entonces 150 millones es igual a 1.5 por 10 elevado a la 8. Tenemos otro ejemplo. Ahora tenemos un número pequeño, 0.00032. En este caso habría que mover el punto a la derecha. 1, 2, 3, 4 veces. Se queda acá porque sería 3.2 y el número ahí quedaría comprendido entre 1 y 10. Entonces sería 3.2 por 10. Como lo movimos 1, 2, 3, 4 veces, sería negativo 4. Recordando que cuando es a la derecha, el exponente será negativo. ¿Qué me dice esto entonces? Un exponente positivo de una cantidad de notación científica implica que ese número es mayor que 1. Mientras mayor sea el exponente acá, más grande es el número. Pero en
en una expresión en notación científica que tenga exponente negativo, indica que esa cantidad es menor que 1. ¿Okay? Mientras mayor sea ese número negativo, más pequeña es la cantidad. Pero lo importante es saber que este es el procedimiento. Tenemos 18.000. Obviamente habría que mover el punto 1, 2, 3, 4. Sería 1.8 por 10 a la 4. A la izquierda, positivo. Aquí, como es un número menor que 1, obviamente el exponente debe ser negativo. Y hay que moverlo 1 y 2 para que se convierta en 1. 1 por 10 a la negativo 2. 150. Habría que mover el punto 1 y 2. ¿Ves? Sería 1.5 por 10 a la 2. 100, habría que mover el punto hacia la izquierda, 1, 2. 1 por 10 a la 2. 6, ya el 6 es un número que está comprendido entre 1 y 10. No hay que mover el punto porque ya está entre 1 y 10. Entonces, ¿cómo lo escribo en notación científica? 6 por 10, como el punto decimal no se movió, el exponente es 0. 6 por 10 a la 0 equivale a 6. Recuerden que el exponente n es el número de veces que se mueve el punto. Es bueno recordar que esta forma habitual en que escribimos los números se llama notación decimal. Esa es la notación que generalmente utilizamos, la notación decimal. Esta forma que estamos enseñando hoy se llama notación científica. Notación decimal, notación científica. Entonces estoy escribiendo de la notación decimal a la notación científica. Tenemos acá 300.000. Habría que mover hacia la izquierda 1, 2, 3, 4, 5. Sería 3 por 10 a la 5. Y ahí está. Ahí tenemos los ejemplos donde hemos llevado varias cantidades que están escritas en notación decimal a la notación científica. Escribir la cantidad en esta forma tiene ciertas ventajas, especialmente cuando vamos a operar con ellas. Veamos ahora las operaciones con cantidades expresadas en notación científica. Aquí tenemos 5 de las operaciones elementales, que son la suma y o la resta. Tenemos acá unos ejemplos en cada caso de cómo se hace cada una de las operaciones que tenemos acá. Decía que teníamos la suma y o la resta, tenemos la multiplicación, la división y la potenciación. De las operaciones fundamentales básicas solamente nos faltaría la radicación, que voy a explicar más adelante. Aquí tenemos la suma y o la resta. Y tenemos cantidades expresadas en notación científica que vamos a sumar en este caso vamos a restar y aquí vamos a sumar. ¿Cuál es la regla para hacer esa operación cuando las cantidades están escritas de esta forma? Lo primero que la regla establece es que si vamos a sumar cantidades en notación científica, deben tener el mismo exponente. O sea que la potencia de ambas cantidades de notación científica tengan el mismo exponente. Vamos al primer caso. O en el segundo caso, que los dos exponentes son negativo 8. En el tercer caso, los exponentes no son iguales. Entonces, para hacer ese ejercicio, debemos hacer algo primero para lograr igualar, o que sean ambos 2 o que sean ambos 3. Repito, solamente podemos sumar o restar cantidades en notación científica si tienen el mismo exponente. Si no lo tienen, hay que hacer algo primero para lograrlo y poder hacer la operación. Entonces, si tenemos los mismos exponentes, ¿qué se hace? Se suman o se restan, dependiendo si se suma o resta. En este caso se suman los coeficientes. El coeficiente es el número que está acá adelante, en cada caso. Entonces, para sumarlo, si tienen el mismo exponente, sumamos los coeficientes y copiamos la misma potencia, es decir, base y exponente, de la siguiente forma. Sumamos 3 más 2, 5, por
10 a la 2. Y ahí está. El 5 vino de sumar 3 y 2. Aquí es una resta, aquí vamos a restar los coeficientes. Como ya vimos que tienen el mismo exponente, sería 6 menos 4, 2 por 10 a la negativo 8. Y ahí está hecha la resta. Como había dicho antes, cuando vamos a hacer el tercer ejercicio, vemos que no tienen el mismo exponente. Entonces, vamos a igualar los exponentes primero. Hay que hacer un artificio matemático para hacer eso. Siempre lo que yo recomiendo es que el menor exponente se lleve al mayor exponente, es decir, que el 2 lo convirtamos en 3. Es lo más conveniente. Puede hacerse lo contrario, o sea, que el 3 se lleve a 2, sí, pero esto de que el 2 se lleve a 3 es más conveniente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la primera cantidad igual. 4 por 10 a la 3. Más. Entonces, para ya convertir el 2 en 3, habría que sumarle 1 al 2. ¿Cómo yo le sumo 1 al exponente? Si el punto decimal del 5 que está acá, lo muevo una vez a la izquierda. Recordemos que a la izquierda suma cada vez que movemos el punto y a la derecha resta. Si quiero sumarle 1, muevo una vez el punto a la izquierda y se convierte en 0.5. 0.5 por 10 a la 3. 0.5 por 10 a la 3 matemáticamente es equivalente a 5 por 10 a la 2. Como ya logré que tuvieran el mismo exponente, ahora sí puedo realizar la suma. 4 más 0.5 sería 4.5 por 10 a la 3. Y ahí está. Bien. Vamos a ver en la multiplicación. Aquí tenemos, cuando veamos las cantidades encerradas en algún signo de agrupación, en este caso paréntesis, es porque se están multiplicando. Y eso indica la multiplicación. ¿Cuál es la regla para multiplicar cantidades expresadas en notación científica? Multiplicamos los coeficientes y se suman los exponentes algebraicamente. ¿Qué significa que se suman algebraicamente? Que hay que tomar en cuenta los signos de los exponentes. Si los exponentes tienen igual signo, se suman normalmente. Aquí sería 2 y 4, 6. Pero en el segundo ejemplo, los exponentes tienen signos contrarios y una suma de dos números de signo contrario finalmente termina en una resta. Entonces, la suma algebraica hay que tomar en cuenta el signo, porque estamos sumando números enteros. Entonces, voy a hacer el primero. La regla me dice, multiplique los coeficientes. 1 por 3, 3 por 10, y sumo los exponentes algebraicamente. 2 y 4, 6. Y ahí está. En el segundo caso, 4 por 2, 8. Y sumo algebraicamente menos 8, lo voy a escribir aquí, menos 8 más 3, y obviamente que eso es igual a negativo 5. ¿Okay? Una suma de números enteros, o una suma algebraica. Esa sería la multiplicación. Siempre, recordar que en la multiplicación, siempre que los exponentes sean de igual signo, es una suma normal, tal cual. Si los exponentes son de signos contrarios, signos diferentes, la suma pasa a ser una resta. En el otro caso tenemos la división. Vamos a dividir. ¿Cuál es la regla? La regla dice que para dividir cantidades expresadas en notación científica, dividimos los coeficientes y restamos los exponentes. Recuerden que en la multiplicación dijimos que se suman los exponentes, la división, que es la operación contraria, se restan los exponentes. Entonces dividimos 6 entre 3, 2. Por 10, restamos 5 menos 2, 3.
En el ejercicio número 2 de la división tenemos 5 por 10 a la 3 dividido entre 2 por 10 a la menos 4. Aplicamos la regla de la división, tal cual hicimos en el ejercicio anterior, dividiendo los coeficientes. 5 entre 2 sería 2.5 por 10. Se restan los exponentes, 3 menos negativo 4. Vamos a calcularlo por aquí, 3 menos negativo 4. Menos por menos es más. Ya 3 más 4, que es 7. Ese es el exponente acá, 7. El resultado sería 2.5 por 10 a la 7. Veamos ahora la operación de la potenciación. ¿Cómo podemos una cantidad escrita en notación científica elevarlo a cierto exponente, a cierta potencia? Aquí tenemos dos ejercicios. El primero dice 2 por 10 a la menos 4 elevado al cubo. Y el segundo, 3 por 10 a la menos 1 elevado a la 4. Lo que vamos a hacer en todo caso es aplicar la regla para la potenciación, que dice, para elevar una cantidad escrita en notación científica a un exponente dado, primero se eleva el coeficiente de la cantidad al exponente indicado y se copia la base 10 y se multiplican los exponentes. Es decir, aquí sería 2 elevado al cubo igual a 8 por 10, se multiplican los exponentes, menos 4 por 3, negativo 12. Y ahí está. En el segundo ejercicio, aplicamos la regla de nuevo, elevamos el coeficiente 3 al exponente 4, 3 elevado a la 4 es igual a 81. 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 por 3, 81. Por 10, se multiplican los exponentes, menos 4, menos 1 por 4, negativo 4. Noten que aquí el resultado escrito hasta ahora no está en notación científica, no está escrito en notación científica porque el coeficiente no es un número que está entre 1 y 10. Entonces, para que mi resultado quede expresado en notación científica, tengo que hacer un segundo paso acá. Y para que ese número quede comprendido entre 1 y 10, el 81, muevo el punto una vez a la izquierda. Y se convertiría en 8.1 por 10. Cuando lo movemos una vez a la izquierda, recuerden que se le suma 1 al exponente. Menos 4 más 1 sería igual, acá menos 4 más 1, igual a negativo 3. Y ese sería el resultado final del segundo ejercicio. Bien, en este caso tenemos la radicación. Y vamos a ver cómo se extrae la raíz indicada de una cantidad de notación científica. Aquí tenemos 4 ejemplos. La regla dice que cuando vamos a sacar la raíz de una cantidad de notación científica, extraemos la raíz indicada al coeficiente y dividimos el exponente entre el índice de dicha raíz. En este caso, cuando yo aplico eso, sería la raíz cuadrada de 9 es 3. Y divido 4 entre 2, sería 2. Y ahí está, entonces la raíz cuadrada de 9 por 10 a la 4 es igual a 3 por 10 a la 2. En el segundo ejercicio veo que tenemos una raíz cúbica. Y aplico de nuevo la regla. Y digo, raíz cúbica de 8 es 2. Y 6 entre 3 es 2. Entonces la raíz cúbica de 8 por 10 elevado a la 6 es 2 por 10 elevado al cuadrado. Noten algo, la regla me dice que siempre hay que dividir el exponente entre el índice de la raíz. Y obviamente sacar la raíz indicada al coeficiente. Cuando yo saco la raíz del coeficiente, no siempre va a dar un número entero.
puede dar un decimal, todo depende de la cantidad que tengamos aquí y de la raíz. Quien sí siempre debe dar un número entero es el exponente. Bien, si tengo que hacerlo para un número que no dé exacto, pues uso una calculadora científica. Para hacer estos ejercicios, bueno, que se usen de calculadora si lo necesitan. Fíjense entonces que de acuerdo a lo que yo estoy explicando, aquí el exponente 5 y el índice 2. 5 no es divisible entre 2. Ahí hay un problema. No pasaba esto en los dos ejercicios anteriores. Igual que aquí. Menos 2 no es divisible entre 3. Para lograr aplicar la regla, debo convertir esto en 4. 4 sí se divide entre 2, que es un número cercano a 5. Entonces, antes de poder sacar la raíz, yo voy a dejar la raíz ahí. Entonces, para yo convertir esto en 4, ese punto decimal del coeficiente de moverse, como tengo que restarle 1 para que se convierta en 4, de moverse una vez a la derecha. Y sería 64 por 10. Como ya lo moví una vez a la derecha, le resto 1 acá y se convierte en 4. ¿Para qué hice eso? Simplemente para que el exponente sí se pueda dividir entre 2. Solamente. Entonces ahora sí puedo proceder a sacar la raíz. La raíz cuadrada de 64 es 8. Y 4 entre 2 es 2. Ahí está. Entonces, recuerden que siempre que cuando vayan a extraer una raíz cualquiera, hay que ver que el exponente se pueda dividir entre el índice de dichas raíces. Si no, hay que hacer un artificio para lograr que sí se pueda dividir. Note que en este caso, menos 2 tampoco se divide entre 3. Hay que hacer algo parecido al ejemplo 3. Dejo la raíz ahí. ¿Qué pasaría si yo muevo ese punto para acá? Se convierte en 27. Y como lo moví una vez a la derecha, tengo que restarle 1 al menos 2. Si a menos 2 le resto 1, se convierte en menos 3. Y sería 27 por negativo 3. Tomen en cuenta que le estamos restando a un número negativo. El número negativo se hace mayor en el sentido negativo. Menos 2 menos 1, porque lo moví para acá una vez a la derecha, se convierte en menos 3. El hecho es que hice eso porque ahora sí se puede dividir 3 entre 3. Menos 3 entre 3 le da menos 1. Entonces, saco una raíz cúbica de 27 es 3. Porque 3 por 3 por 3 es 27. Por 10 menos 3 entre 3 es negativo 1. Y ahí está. Bien, en este ejercicio tenemos una combinación donde se dan varias operaciones en las que ya tratamos. Tenemos una suma arriba, hay una radicación, tenemos potenciación y esa raya indica una división de lo de arriba y lo de abajo. O sea, hay suma, división, radicación, potenciación y estos dos se están multiplicando, multiplicación. Básicamente ahí están todas las operaciones combinadas. Entonces, voy a explicar este ejemplo para que vean cómo se hace con las varias operaciones. En todo caso, lo que tengo que tener bien claro son las reglas de cada operación. Inmediatamente conozco, me he aprendido las reglas, las puedo enunciar. Entonces tengo que analizar antes de comenzar a hacerlo para saber qué operaciones van a realizarse primero, cuál debe ser el orden de las operaciones. Bien, como todo esto es una división, como muestra esa raya, lo último que tendría que hacer es la división de lo que me dio arriba con todo lo que me dio abajo. La división es lo último. ¿Qué yo puedo hacer antes? Yo puedo hacer arriba la suma y de lo de abajo puedo hacer la potenciación, aplicando las reglas, y obviamente la radicación.
Ahora noten algo, cuando yo intento sumar arriba, me doy cuenta que los exponentes son distintos. Y para sumarlo tienen que tener el mismo exponente. Que tengo que convertir el menor al mayor, es lo más conveniente. El 5, convertirlo en 6, sumándole 1. Y para sumarle 1 debo mover el punto una vez a la izquierda, convirtiéndose este en 0.8 por 10 a la 6. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí, en la parte de arriba, esto lo voy a dejar igual, porque lo que voy a hacer es primero acomodar esa cantidad. 4 por 10 a la 6, más, para que se convierta en 6, como dije, muevo acá, el punto una vez a la izquierda y sería 0.8 por 10 a la 6. La suma todavía no se ha realizado, está expresada, pero en un siguiente paso ya es fácil hacerla porque nada más tendría que aplicar la regla porque tienen el mismo exponente. Cuando veo la parte de abajo, digo, tengo una radicación, podría hacerla de una vez acá, simplificar esa parte, pero en la radicación me doy cuenta que el 7 no es divisible entre 2. Entonces, como expliqué anteriormente, este número tiene que ser divisible entre 2 en este caso. Y veo acá, si yo muevo el punto una vez a la derecha, eso haría que restara 1 del 7. 7 menos 1 sería 6. 6 si se divide entre 2. Entonces lo más conveniente es que el 7 se convierta en 6 restando 1, moviendo una vez el punto decimal hacia la derecha. Y esto se convertiría en 16 por 10, como resto 1 al 7, a la 6. No realicé la radicación, simplemente la acomodé para poder aplicar las reglas y realizarla en un siguiente paso. ¿Qué yo tengo acá? Tengo una potenciación. Eso sí se puede hacer de una vez. Aplico la regla de la potenciación que me dice, eleve el coeficiente al exponente, 1 elevado al cubo es 1. Y multiplique los exponentes, menos 2 por 3 es menos 6. Bien, entonces tengo esta expresión más sencilla que la primera, más cómoda. En el siguiente paso, ya sí puedo hacer la suma de arriba. Como tienen igual exponente, 4 más 0.8 es 4.8 por 10, copio el mismo exponente, a la 6. Sumé lo de arriba. Abajo, realizo la radicación, que ya se puede realizar porque es 6 divisible entre 2. Entonces, aplico la regla. Raíz cuadrada de 16 es 4. 6 entre 2, 3. Ya saqué la raíz cuadrada, que es este resultado. Y voy a reescribir esa cantidad tal cual, porque ya yo hice la operación de aquí. Fíjense que ahora la siguiente expresión, que es esta, está más simplificada que la anterior. Cada paso quede simplificando, haciendo parte por parte. Continúo. Arriba no tengo nada que hacer porque ya hice la operación. Reescribo 4.8 por 10 a la 6. Abajo tengo una multiplicación. Aplico la regla de multiplicación que dice, multiplique los coeficientes, 4 por 1 es 4. Y sume algebraicamente los exponentes. Es decir, 3 más negativo 6. Más por menos es menos. 3 menos 6. 3 menos 6 es negativo 3. Por lo tanto, el exponente que resulta es negativo 3. Llegué ya a la última expresión donde tengo una cantidad arriba y tengo una cantidad abajo. Es una división. Aplico la regla de la división. ¿Qué me dice? Divida los coeficientes. 4.8 dividido entre 4. ¿Ok?
que es 1.2, y reste los exponentes, es decir, 6 menos negativo 3, menos por menos es más, sería 6 más 3, que es 9. Si el exponente acá es 9, que es el resultado final. Fíjense que me dio notación científica y ya no tengo que seguir. Finalmente, el resultado de toda esta expresión es 1.2 por 10 elevado a la 9. Ese es un ejemplo donde hay varias operaciones implicadas. Repito, primero debo saber comprender las reglas de las operaciones. Luego observo el ejercicio y determino qué hago primero, que voy simplificando en cada paso. Lo hago de manera ordenada, respetando la prioridad de cada operación y finalmente llego al resultado.